Bendito el Señor. Y todo este tiempo estamos dejando un pasaje bíblico como para poder estudiarlo. Ya tuvimos en Primera de Juan 5:20, después Gálatas 2:20. Y bueno es, hoy les voy a dejar un pasaje donde está en Jeremías 17:9 que dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conoce? ¿Quién puede conocer el corazón del hombre? Solamente Dios, ¿no? Y bueno, comenzamos, hermano, esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y de esto justamente quería hablarle, de este pasaje donde dice que es engañoso. Engañoso significa que es torcido. El corazón del hombre está torcido hacia el mal, más que todas las cosas. Pero yo quería hablarle de la diferencia de la mente, de las dificultades que en este tiempo las personas están teniendo en su mente. Y bueno, la mente sabemos que nos permite pensar, imaginar, conocer, recordar y entender. Fíjense que yo decía recién, y me recuerdo en el momento que estaba en la iglesia cuando esta canción sonaba. Por medio de estas cosas se activa algo en mí y vienen esos recuerdos. Por eso que nosotros debemos conocer de que la mente me permite hacer infinidad de cosas. Dice que la mente nos lleva a imaginar un futuro mejor, nos lleva a imaginar. Y de tal es el corazón, porque la mente, ¿qué es lo que encierra? Encierra los recuerdos, como dice acá, puedo imaginar, puedo entender, la capacidad de comprensión, cosa que los animales no tienen. Los animales imitan, pero no tienen el razonamiento. Y todo esto es el corazón. El corazón es la mente, es la voluntad y es el intelecto. Se llama Lev en hebreo, L-E-V, Lev en hebreo, que significa corazón. Y corazón significa eso, mente, intelecto, voluntad. Es lo que nosotros tenemos. Y en este momento nosotros sabemos que el Señor nos pide la renovación de nuestra mente. Y renovaos, dice, en la mente. Así como Cristo se renueva todos los días, nosotros tenemos que renovarnos. ¿Por qué la importancia de renovarnos? Renovar quiere decir cambiar la mente todos los días. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener que crecer a la altura de nuestro Señor. Estamos tratando de llegar a tener la mente de Cristo. Entonces todos los días tenemos que ir creciendo un poquito más en cómo lo hacemos en nuestras vivencias. Cuando usted sale y justamente se encuentra con una prueba ahí, con un problema, piensa, ¿cómo actuaría el Señor o cómo actúo yo de acuerdo a la palabra de Dios? La palabra me dice esto. Entonces, aunque pase por tonto en referencia a los pensamientos del mundo, usted está pasando una prueba y está creciendo y renovando su mente. Ahora, si usted quiere mantenerse con una mente vieja, usted comienza a declarar, como mucha gente lo hace, pero yo soy así, no cambio, a esta altura no voy a cambiar. Yo soy así. Traigo arrastrado esto, y algunos hasta declaran las maldiciones generacionales. Mi padre, mi familia eran así, yo sigo siendo así por siempre. Y eso es lo malo. Nos atamos por medio de las palabras y no permitimos que el Espíritu Santo comience a hacer una obra y que cambie. Todos podemos cambiar con la ayuda de Dios. Todos pueden cambiar. Por eso que hubo manifestaciones extraordinarias y que todos las hemos visto. ¿Hemos visto o no? Familiares cambiados, vecinos cambiados. Bueno, yo he visto muchas veces. La mente es un papel muy importante en nuestras emociones y decisiones. Hay descubrimientos maravillosos, como también hay decisiones que han traído mucho dolor a la humanidad por estas cosas. La naturaleza del hombre siempre, como le digo, se inclina al mal. Y bueno, el hombre por esto ha tratado de conseguir ayuda. Diferentes instituciones, la gente busca en los curanderos, cuando dice mi marido toma mucho y se va y hace un potaje, le dan ahí para darle, busca ayuda en los curanderos, busca ayuda en otros Manos Santas, en Alcohólicos Anónimos. La gente busca porque sabe que ellos no pueden cambiar eso. Y hay algunos se dan por vencidos y dicen, pero no puedo, no cambia más.
no puedo más. Una vez, pero produce mucho daño a las personas, porque el diablo siempre hace las cosas, te da una mejoría momentánea y después te trae otra peor. Cuando yo comencé la iglesia, vino una señora en la iglesia que me trajo su esposo, que estaba prácticamente, lo traía arrastrando como en estado vegetativo. Entonces me decía ella que ore por su esposo porque él estaba así de mal, no trabaja, no hace nada, está tirado todo el día, como una depresión, no sé qué le pasa, ore por él y que se llore. Oramos junto con los hermanos que estaban acá y el Señor enseguida me reveló que el problema estaba con ella. Y yo le dije, acá está con usted le hizo algo a su esposo. Y ahora prácticamente había quedado terrible el esposo. Ella había hecho un trabajo para que el esposo esté mejor, más sumiso, qué sé yo, pero ahora el esposo había perdido su voluntad. Y cuando yo oré, el esposo se levantó y se puso atrás mío. Y no quería salir. Yo no quería salir de ahí atrás mío. Era como que ella se lo quería llevar, porque cuando él escuchó y él se liberó en ese momento, y en ese mismo momento la señora fue descubierta de que ella había ido al curandero y había hecho cosas con el esposo se puso atrás mío y ella se lo quería llevar de prepo y era una cosa que se armó un lío bárbaro. Pero fíjese, el Señor es el que tiene la potestad y saca las cosas a la luz. Pero esta señora quizás no le quiso hacer mal, pero buscó una ayuda, pero una ayuda equivocada. Es lo que está pasando en este tiempo. Las personas buscan cosas raras, ayudas equivocadas, cuando el Señor dice que Él es el único que puede cambiar el corazón del hombre. El que transformar la naturaleza completa del hombre. La naturaleza del hombre es mala, pero Dios puede cambiar esa naturaleza en una nueva naturaleza. Eso es nosotros lo que tenemos que saber. Él puede. Y fíjese lo que dice la palabra de Dios en Romanos 6:7. Ahí vamos a leer. Romanos 6:7. Dice así: porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es gozo y paz. Cuando nosotros tenemos nuestra mente en la carne, estamos todo el día pensando en nuestras posibilidades, pensando en nuestros hijos, pensando en esto. Es el miedo, es la inseguridad, es lo que me puede pasar mañana. Pero cuando yo tengo la seguridad en Cristo, vivo apaciblemente. Muchas veces mis hijos me dicen, mami, vos estás en la catástrofe. No, yo estoy viendo lo que está pasando en Centroamérica y no le puedo decir que no he llorado, porque me duele por lo que pasa a la gente, me duele, me quebranto. ¿Cuántas veces he estado en situaciones en que yo estoy muy bien, pero he tenido personas cercanas que han estado mal y yo me quebranto, porque el Señor así me manda, me dice llorar con los que lloran, reír con los que ríen? ¿Qué clase de amor fraternal podría tener yo si directamente lo que le pasa al otro no me importa? Sí me importa, por eso es que uno sufre y bueno, pero le pedimos al Señor que Él sane y que Él obre, y una vez que oramos a Él ya nos tranquilizamos, no nos dejamos de solidarizar, pero nos tranquilizamos porque sabemos que Él va a actuar, que así como a mí me duele, a Él también le duele. Y sabemos que acá dice que la gente pone y es muerte. ¿Por qué? Porque trabaja por las cosas materiales, y las cosas materiales tarde o temprano viene un ladrón, le roba o se le destruye. ¿Y qué pasa? Esta persona perdió todo su tesoro. Hay personas que no quieren vivir. En la época de los saqueos muchas personas se mataron cuando entró la gente y le saquearon los negocios. Hay una persona que se mató cerca de ahí de Moreno, donde yo vivía. Y ni bien la gente entró, la persona agarró el revólver, todos pensaron que iba a matar a la gente. No, se suicidó él. Se suicidó. Por eso estas cosas que están viniendo son cosas que nosotros tenemos que aprender a renovar nuestra mente y a saber cuáles son las cosas importantes y cuáles que no. ¿Para qué? Para que la maldad que viene de la gente del mundo no nos afecte en tal forma que nosotros tengamos que llegar a estas cosas. Prevenirnos, vamos a cubrirnos, vamos a pedirle al Señor y vamos a estar preparados, porque dice el Señor que la maldad se incrementará. Así como nosotros, dice, muchos se enfriarán a causa de esa maldad, que no nos enfriemos porque necesitamos estar en la cobertura de Dios. Es cuando más ardiente tenemos que estar, y entonces el Señor nos va a cubrir de todo. Había un hermano que decía que las lámparas comunes, así que, o sea que la luz ficticia,
hace que se peguen toda clase de bichos. Por eso decía, luz es ficticia. Hay gente que tiene mucha luz porque tiene mucho dinero y tiene pegado un montón de personas alrededor, que vienen ¿a qué? A saciarse de esa luz. Pero cuando usted prende la antorcha, por el fuego se espantan todos los bichos. Una cosa es el fuego y otra cosa es lo artificial. Por eso que nosotros debemos que prender la antorcha de Dios y que no se apague. Me quedó eso de la enseñanza de los hermanos. Doy gloria a Dios por los que enseñan y que sea para la gloria del Señor. Y bueno, y estos pasajes tenemos el 1.28 también de Romanos, podemos ver allí. Y fíjese cómo enseña el pasaje, este pasaje de Pablo que dice, y como ellos no tuvieron en bien conocer a Dios, los entregó a una mente depravada para que no hiciesen las cosas que convienen. O sea que una vez que la persona no quiere conocer a Dios, no quiere seguir el camino de Dios, por eso son entregados a esa depravación. Cosas que no convienen, se entregan en cosas que no convienen. Muchas veces uno se pregunta, ¿por qué hoy en día, habiendo tantas violaciones, un montón de chicas desaparecidas, por qué las chicas siguen saliendo de noche, solas, para venir al otro día, solas, caminando por ahí, y después desaparecen y decimos nosotros, ¿por qué estaba así la situación? ¿O por qué nadie se ocupó? ¿Por qué nadie le habló? ¿Por qué nadie le puso freno? El familiar, el padre, la madre. Porque muchas veces la familia ya no tiene la autoridad. Se mandan solos, aun cuando todavía no son mayores de edad. Antes vaya a salir de su casa antes de los 21 años. Había corrección. Había otra clase de disciplina que se pierde. ¿Por qué? Se pierde porque esta sociedad nos lleva a que tienen que ser las cosas más libres, que nos lleva al libertinaje, nos lleva para que las cosas se pierdan. Que Dios esté obrando en este tiempo. En estos pasajes nos advierten que la mente es malvada, pero sabemos que nos han llevado a Dios muchas veces. La gente cuando llega con dificultades y llegamos al Señor, el Señor puede librar. Y puede hacer que todas esas puertas que estaban abiertas en nuestra vida para que dominen cantidad de espíritus inmundos, porque usted dice, ¿qué son los espíritus inmundos? Son espíritus que dominan su vida. ¿Qué espíritu le domina a una persona? Está el vanidoso, está que es una persona hueca, vacía, que todo vive por la vanidad de las cosas que tiene. Está el mentiroso, está dominado por un espíritu de mentira. Está el difamador, el chisme, todo el día difamando a las personas, y si no tiene que decir lo inventa, porque al último termina mintiendo. La cuestión es difamar de alguna manera. ¿Qué espíritu está obrando en cada uno de nosotros? De esa manera nosotros nos movemos. Por eso es que es necesario que usted pueda saber qué espíritu reina en su vida. Está el espíritu de violencia, está el espíritu de ira, está el espíritu engañador. Personas que vienen a engañar, personas que no tienen escrúpulos para mentirle a otra persona, no importa cuál sea su situación. Por eso es que tenemos que evaluar nuestra vida. Dice el Señor que cuando nosotros evaluamos nuestra vida no somos condenados junto con el mundo, sino que Dios viene, nos limpia y nos perdona. Y entonces nosotros, bueno, perdona Señor, porque me has dado demasiado, me he envanecido, te pedimos perdón. Perdona Señor, porque me he hecho violento, me hicieron enojar ahora con me puse violento, perdóname Señor, renuncio a este espíritu de violencia. Comenzamos a nosotros mismos a ver qué es lo que está dominando nuestra vida. Es necesario que nosotros tengamos esa autoridad de Dios, de decir, bueno, yo soy dueño de este cuerpo, de este templo, que lo consagré a Dios y lo quiero mantener limpio. No quiero que nada lo toque, que no quiero que espíritus inmundos vengan y tengan cavidad en ninguna parte de ellos, porque muchas veces yo le he hablado de esto, he hablado de que Cristo quiere todo. No las cosas a medias. Jesucristo se entregó por completo en la cruz del Calvario y allí ganó para nosotros la salvación y la sanidad. Dice, fuimos salvos por su sangre y por sus llagas fuimos sanados, fuimos libres totalmente del pecado, fuimos libertados por completo. El Señor no nos dio una salvación por la mitad, nos dio una salvación completa. Nosotros no podemos darle por pedacito. Sabemos que, dicho esto, que es la parte bíblica, en el tiempo de pandemia, hermano, yo he visto personas cristianas manifestadas,
personas cristianas tomadas por espíritus inmundos. Y hay personas que yo conozco, personas que fueron creyentes durante muchos años y que prácticamente tuvieron esta perturbación y no han podido salir. Y justamente fue esto lo que yo le preguntaba al Señor. Le decía, Señor, ¿por qué si yo he visto humanamente la voluntad de las personas de renunciar, humanamente las personas de decir yo renuncio a esto, yo quiero esto para mi vida y quererlo y declararlo, y muchas veces dice que el perdón, ¿no es cierto?, no es algo que es un sentimiento, sino es una declaración, y Dios empieza a obrar por medio de la declaración de nuestra vida. Sabemos que justamente la salvación es progresiva, porque y el Señor comienza a hacer una obra y progresa, todos los días progresa, y cada vez el Señor hace más en nuestras vidas. Quiere decir que cuando comenzamos a ser cristianos, andamos medio a los tumbos porque no somos perfectos. El Señor comienza a llevarnos a la perfección, hasta que morimos nos estamos perfeccionando. Entonces yo decía, Señor, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué? Y busqué las cosas de Dios, busqué las cosas de los médicos. Los médicos dicen que se desatan. Ustedes habrán visto el video que nos manda una persona donde en julio esta chica de otro país viene y comienza con un movimiento, ¿no es cierto?, con un espíritu que la somete, y aún estamos orando por ella. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? No tenía nada. A partir de julio en adelante se manifestó. ¿Por qué? Porque el espíritu inmundo trabaja en la mente y trabaja en la soledad. Estos tiempos de pandemia fueron específicos para desatar cosas que están guardadas muy en el fondo y que no se ven. Por eso es que el Señor dice que por fuera andamos todo bien, pero la mente y el corazón del hombre solo el Señor lo conoce, solo Dios lo conoce. Y muchas veces el diablo usa esto, ¿para qué? Para alejarnos de Dios. Porque el Señor escribió, dice, en este tiempo su ley en el corazón. Fue una promesa, y dice, y en el último tiempo escribiré mi ley en el corazón del hombre, ya no en tablas. El Señor lo escribió en nuestro corazón. Tenemos la ley de Dios aquí. ¿Y qué es el corazón? Como dijimos, es la mente. Entonces, inmediatamente que hay un pecado, el corazón sabe que hay un pecado, razona, empieza a decir, bueno, he pecado, ya estoy ahí. Por fuera no se ve. Por fuera no se ve, pero el pecado está. Entonces el diablo utiliza esto para acusar y para comenzar a trabajar. Y la misma persona, como tiene las leyes morales de Dios en su corazón, sabe que está y se aleja de Dios. Y estas cosas hacen que se empiece a generar un aislamiento de la presencia de Dios. Ya me cuesta orar, y si oro como que si Dios no sabría de mis cosas. Ah, Señor, yo soy perfecta, y me empiezo a creer todas esas cosas que yo misma estoy orando, pero en realidad, muy en el fondo, hay algo, está escondido allí. Es como decía el Señor, los fariseos eran por fuera todos blancos, pero por dentro pudrición, sepulcros blanqueados le llamó el Señor, porque adentro lleno de pudrición, lleno de malas intenciones, lleno de maquinaciones, pero el Señor, que conoce todo, saca eso a la luz. Y cuando la persona se ve reflejada en Cristo, se siente acusada. Por eso mucha gente no viene a la iglesia, por esa situación, cuando se encuentra cara a cara con el Señor. Pero tenemos una oportunidad de poder arreglar las cosas. Dice la palabra de Dios que por más que sean profundos nuestros pensamientos, nosotros tenemos que saber que por más que vengan esos pensamientos a nuestra vida, tenemos que quitarlos en el nombre de Jesús. Si usted los renuncia a tiempo y no se deja enredar, nunca el diablo va a tener una puerta para poder entrar y hacer lo que quiere en su vida. Porque usted es único y irrepetible. Yo me preguntaba, ¿cuál es la situación entonces de estas personas que han decidido renunciar? Hemos renunciado a las herencias, hemos renunciado a esto, y no hubo una solución, o hubo una solución de pocos días. Mi hijo mismo también me decía en los primeros tiempos que tuvimos la iglesia, mamá, ¿por qué siempre las mismas personas con el mismo trastorno espiritual? Hemos liberado la semana pasada, otra vez vamos a liberar esta semana, y la otra semana, y todas las semanas vamos a liberar. ¿Por qué vamos a liberar si ya lo hizo el Señor? Y yo me preguntaba justamente, me recordaba de todas estas cosas. ¿Y sabe cuál es la respuesta a todo esto? La cuestión es esta. La persona quiere
y viene y le dice, yo tengo un espíritu, supongamos que dice un espíritu de mentira, quiero renunciar a este espíritu de mentira en mi vida. Y renuncia al espíritu de mentira. Y bueno, y el Señor la limpia y la hace libre en ese momento, libera. Pero ¿qué pasa? La persona no ha cambiado su espíritu. No ha cambiado su espíritu. El Señor le libra de eso, pero resulta que ya no tiene el espíritu de mentira. Pero resulta que después le agarra otro, el espíritu de pereza, le agarra otra cosa. ¿Por qué? Y entonces ya empieza a decaer como en eso. Y como cae con eso, otra vez vienen los otros espíritus. Y es un continuo ir y venir de puertas abiertas que van y vienen los espíritus. Hay gente que no termina de salir de la iglesia cuando ya el diablo le vino y le robó todo lo que pudo recibir en la iglesia. Gente que puede ser hermanos cristianos, años, 10 años, 20 años de iglesia y en la misma condición, sin crecimiento y sin nada. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron un nuevo nacimiento. Nunca tuvieron un nuevo nacimiento. Yo hoy, hermano, le animo a aquella persona que está en Cristo y que usted se da cuenta que le cuesta seguir al Señor, de que usted va y viene para atrás y para adelante, que nunca puede decir yo voy y hago porque siento el deseo, nadie me obliga, ni veo una obligación, yo siento el deseo de hacer para Dios, yo siento el deseo de ir con Dios, es algo que tengo una necesidad. Acuérdese, todos son personas que se han casado, cuando usted tenía su novia o su novio, usted tenía el deseo, veía a la hora a las 4 de la tarde, me espera, uy, ya se arregló, ya salió como, o no, el deseo de venir al Señor. Yo me noto esto y hago una evaluación. Todo esto pensé en la semana, medité como dice en la palabra. Cuando yo vine a Cristo ni siquiera me convertí en una iglesia, yo me convertí en la calle. Sin embargo, tenía un deseo de Dios. Quería ir, después empecé a investigar a ver dónde reunían y dónde escuchaban música entraba, porque bueno, el pastor que me predicó y se fue y no supe más, jamás sabía lo que era el Evangelio, pero buscaba, tenía una necesidad. No era que, recibí, ya está, ya me sané, ya me siento bien, volvamos al mundo. Hay gente que está viviendo de esta manera. Y la iglesia se hizo muy, muy superficial, donde muchas veces nosotros nos equivocamos como hermanos también. ¿Por qué? Porque estamos tratando con nuestros parientes y decimos, bueno, tenemos que ir a ver cuándo mi pariente está preparado y quiere recibir a Cristo. Y el día que llegamos y recibe a Cristo decimos, oh, gloria a Dios, al fin se convirtió este duro o esta dura. Pero resulta que la persona hizo una aceptación hablada sin corazón. No comprometió su mente, no comprometió su espíritu. ¿A cuántos le ha pasado esto? Y así nos podemos dar cuenta que hay muchas personas que vienen a Cristo y no tienen el nuevo nacimiento. Y todas las personas que no tienen un nuevo nacimiento van a lidiar con esto. Porque están queriendo seguir al Señor, porque les parece bueno, es el convencido y no el convertido. Entonces cuando vino esta pandemia, no tenían las personas que eran pilares, nadie que lo ayude, estábamos solos. El diablo tomó a estas personas en la soledad y las arrebató. Porque no había un arrepentimiento. Dice el Señor que aquel que viene a Él, que quiere tener un nuevo nacimiento, debe hacer una evaluación de mi vida. Yo vengo a evaluar mi vida. Y entonces en el momento que sé que necesito a Dios, y sé que no hay otra cosa para mí. Cuando yo llegué a Cristo así fue. Yo había pasado casi un año postrada y había visto que mi vida se deshizo y sabía que no quería otra cosa. Pero tenía conocimiento de que podría haber un mal fin, un infierno, un cielo. Y quería saber y empecé a leer la palabra y Dios mismo me guiaba a que yo tenía que hacer, como dice él, y había leído, todo aquel que cree bautizado será salvo. Y dije, bueno, mi meta era esa, pero no para sanarme, no para seguir a las cosas del mundo, sino para decir, bueno, yo alcanzo a Cristo y me voy con Él. Había entendido esto antes de que el pastor hablaba conmigo. Estaba preparada, quería ir con Él, quería morir, pero ir al cielo. No me importaba la enfermedad, me importaba a dónde iba a ir después.
Entonces vine con un corazón constrito y humillado, sabiendo de que en mi comportamiento y en mi vida pasada no iba a tener cabida con el Señor. Y vine a pedirle a Él. Y cuando alguien se acercó y me dijo que yo lo que quería era encontrarme con Jesús, y no sabía dónde estaba, había una búsqueda espiritual. Y cuando me dijeron, Él está en todos lados y vos lo podés recibir acá, y ahí el Espíritu Santo obró y abrió mis ojos, yo me di cuenta que Él estaba y recibí con todo mi corazón. Y a pesar de que no congregué enseguida, porque yo recién volví a pisar la iglesia casi en diciembre y me bauticé en febrero, porque pude encontrar la iglesia del hermano buscándola en Rafael Castillo. Entonces, todos esos meses yo tuve muchas dificultades, porque en esos meses mi mamá no quería, mi esposo no quería, nadie quería que yo cambiara de religión, decían ellos, y tuve contras, pero yo en ese momento ya no había vuelta atrás. Yo nunca volví atrás. No entiendo, por eso no me entra en la cabeza de personas que quieren volver para atrás, de personas que están lejos de Dios. Pues yo creo, y busqué una respuesta y dije, ellos nunca conocieron a Dios. Nunca se encontraron con Cristo, nunca le pudieron conocer, por eso aquellos que no le conocieron, dice, no tuvieron el bien de conocer a Dios. No tuvieron el bien de conocer. Se acercaron porque querían una solución momentánea, que se hubiesen acercado, qué sé yo, en el caso que estaban enfermos a la farmacia, le hubiese dado un remedio, hubiesen dicho, qué bueno el remedio. Y siempre hubiesen tomado lo mismo. Hay gente que actúa de esta manera. Este remedio me hizo bien y lo tienen siempre ahí, me hace bien este remedio. Y hay gente que con Dios hace exactamente igual. Y hay tiempo que no viene porque dice, bueno, en este momento estoy bien. Entonces Dios manda una sacudida y hoy se acuerdan y dicen, ay, voy de nuevo, porque allá hay un calmante para mí. Pero nada más. Pero Dios está buscando personas que le amen. Personas que digan, bueno, yo quiero cambiar, quiero crucificar mi vida para que viva Cristo. Quiero entregar esto para que Dios lo sature de la cabeza a los pies. Quiero que mi mente sea la mente de Cristo. Quiero anular mi pensamiento y mi deseo. Quiero saber que Cristo vive en mí. Eso es lo que está buscando Dios en este tiempo. Y ese sería el éxito del cristiano si los cristianos pudieran hacerlo. Porque dice que el buscar a Dios es vida, y paz, y gozo, y es real. Porque ¿qué alegría puede tener usted cuando hay personas que se matan en venganza? Usted mata a una persona, le sacia eso, me he vengado, no, después va a la cárcel. Usted no sabe las consecuencias y las cosas que vienen a su vida. Pero cuando usted puede entender que en Cristo puede perdonar, que en Cristo puede pasar, usted tiene una paz interior y un gozo sabiendo que esa persona ya no se enfrenta con usted, pero se enfrenta con Dios, que es un Dios de justicia. Mía es la venganza, dice el Señor. Entonces, cuando usted puede descansar y usted puede decirle, yo bendigo aún a mi enemigo, bendigo a aquel que habla mal, bendigo a aquel que puede mentir acerca de mí, digo, Señor, yo sé que eso no es cierto, descanso en ti, a pesar de que me afecta, pero en esta hora yo destierro todo espíritu de mentira de mi vida, y te pido por esa persona para que tú toques y le saques ese espíritu de mentira de su mente. Oro conforme a la voluntad de Dios y descanso, como dice, en gozo y en paz, porque el Señor está obrando. Comenzamos a vivir el Evangelio como Dios manda. Comenzamos a vivir y entonces se va a ver un Evangelio real y legítimo que podemos nosotros difundir y dar a otro. Y no un Evangelio de personas que vienen y de labios, como dice el Señor, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. De labios me honran. Porque usted se da cuenta que cuando tienen oportunidad corren a la música del mundo, cuando tienen oportunidad corren a la moda del mundo, cuando tienen oportunidad de zafar es como no venir y bueno, mejor, tuve otro problema. No tienen el deseo de adorar al Señor, no tienen el deseo de estar con Él. Y ese es el problema de las personas que hoy renuncian y oramos y son libertadas y mañana vuelven a caer en lo mismo, hasta que va a llegar un momento que el diablo las termina por apartar, porque no están fundamentadas en Cristo. Fíjese que yo tengo alegría en el Señor, pero me decían mis hijos, ¿por qué siempre te veo y llorás? Jesucristo lloró
en la puerta del sepulcro de Lázaro y sabía que lo iba a resucitar, pero lloró. Yo sé que Dios es bueno y tiene misericordia y se acordará de aquellos que alguna vez en su debilidad le recibieron. Y estoy orando, pero no me deja de doler las personas que se apartan. No porque no vengan acá los que van a otras iglesias, gloria a Dios, sino porque las personas que están lejos del Señor, de que su corazón en realidad están buscando lo suyo propio y no están buscando lo de Dios. Y eso es muy triste, porque habla de una mente lejana y de una mente que está cautiva, y en algún momento el diablo va a caer sobre ellos y los va a arrebatar, porque no tienen la mente renovada de Cristo, sino que están haciendo esfuerzo humano. El Señor puso como un requisito, a Nicodemo le dijo cuando vino de noche: si no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Y en este tiempo es necesario nacer de nuevo para poder entrar y ir con el Señor. Oramos en esta hora. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, yo invito en este momento, en el nombre de Jesucristo, a toda persona, aún los cristianos, aquellos que están 1 año, 2 años, 10 años en la iglesia y que todavía tienen esas dificultades, demonios que vienen y que toman autoridades en ellos, de espíritus inmundos que quieren entrar y que quieren ser sus gobernadores, cuando sabemos que nosotros tenemos un único Señor y Señor de señores, que es Jesucristo, aquel que pagó el precio de nuestras vidas con su sangre. Somos de Él porque Él nos compró, pero nosotros debemos nacer, como dice, de nuevo. Tenemos que tener el Espíritu de Cristo para poder resistir en este tiempo. Aquellos convencidos, que están convencidos, deben hacer una evaluación de su vida y arrepentirse, porque eso es arrepentirme, porque si no me he arrepentido de mi pecado y vuelvo a pecar, ¿de qué sirve? Es como que estoy tomando en vano la sangre de Jesucristo. Pero vengo hoy con un espíritu de humillación delante de su presencia, sabiendo que hemos pecado, sabemos que no hay ninguno que no haya pecado, y venimos con nuestro corazón constricto y humillado, diciéndole: Señor, perdóname, realmente perdóname, y dame ese nuevo espíritu, ese nuevo nacimiento que yo necesito para poder entrar de una vez y para siempre, que no haya vuelta atrás, como dice la palabra de Dios. Padre, si aquel que puso la mano en el arado no mira para atrás, para que yo no me convierta en estatua de sal, cuando tú me hagas escapar de medio de esta tribulación, que tú estés obrando en mi vida, que pueda yo mirar siempre para adelante, que sea un instrumento útil en tus manos, que pueda pensar como tú piensas, que pueda sentir como tú sientes, llorar con los que lloran, reírme con los que ríen, amar aún a mis enemigos. Señor, en esta hora te pido que me ayudes a querer ese cambio que es fundamental para entrar en tu presencia, y cuando tú vengas, Señor, me puedas llevar contigo. Cuántos años de religiosidad, Señor, yo me arrepiento, me humillo a tu presencia y te pido, Señor, que en esta hora tú cambies, Señor, mi vida, realmente que haya un cambio y que vaya de crecimiento en crecimiento, de gloria en gloria, para la gloria de tu nombre. Hoy, Padre amado, yo me arrepiento y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Perdona, Señor, mis pecados, y en esta hora, Padre, yo te reconozco como el único Señor y como el único Salvador. Bendito el Señor. Si alguno está arrepentido, está de corazón, en esta hora el Señor te da un nuevo nacimiento. Y como dice el Señor, las cosas viejas pasaron, no las traemos a memoria ya no recordamos nada en el nombre poderoso de Jesús, ni aún Dios recuerda esos pecados terribles de cada uno, sino que el Señor en esta hora nos limpia y nos hace nueva criatura. Aquel que nace de nuevo, nace con un Padre espiritual, nace con una necesidad de Dios. La humanidad tiene necesidad de Dios y llena esos vacíos con espíritus inmundos, con cosas, con vanidades, pero nosotros llenamos con la presencia de tu Espíritu Santo. Señor, en esta hora bautiza, llena a cada uno de los que reciben a Cristo en su corazón, y sea de bendición esta palabra y que no vuelva vacía. Amén. Que Dios bendiga y que Dios esté guardando a cada uno en el nombre poderoso de Jesucristo.